Hay una habitación completamente blanca, las paredes son blancas, el piso es blanco, tu ropa es blanca, la comida que te dan, arroz blanco sin sal. No hay sombras porque las luces están colocadas para eliminarlas. No hay sonido porque las paredes absorben todo. No hay nada. Llevas 3 días ahí. O tal vez son 5. O tal vez son 2 horas. No lo sabes porque no hay forma de saberlo. Tu cerebro empieza a inventar cosas para entretenerse. Escuchas voces que no existen. Ves figuras en las esquinas. Empiezas a olvidar tu propio nombre. Y lo peor es que nadie te ha tocado. Ni un golpe, ni una quemadura, ni una gota de sangre. Solo blanco, solo silencio. Solo tú desapareciendo lentamente dentro de tu propia cabeza. Esto no es ciencia ficción. Esto es la prisión blanca. Y créeme cuando te digo que es solo el aperitivo de lo que vamos a explorar hoy. 5 técnicas de interrogatorio diseñadas por las agencias de inteligencia más poderosas del mundo para romper mentes humanas sin dejar un solo rasguño visible. Técnicas tan sofisticadas que los expertos tardaron décadas en entender cómo funcionaban. Pero antes de continuar, necesitas entender algo. Lo que estás a punto de escuchar no viene de películas ni de conspiraciones de Internet. Viene de testimonios reales, documentos desclasificados y reportes de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Personas reales vivieron esto. Algunas siguen vivas, otras no tuvieron tanta suerte. Vamos a empezar con los maestros del terror psicológico. La KGB y la Unión Soviética entendieron algo que otras agencias tardaron décadas en descubrir. No necesitas tocar a alguien para destruirlo. Solo necesitas quitarle todo lo que lo hace humano. En 1938, en las afueras de Moscú, existía un lugar llamado Sukhanovka. Oficialmente era el convento de Santa Catalina. Extraoficialmente era la instalación especial número 110. Un lugar tan secreto que incluso otros agentes de la KGB preferían no mencionarlo. Según la historiadora Lidia Golovkova, que pasó años investigando los archivos del Gulag, en Sukhanovka se documentaron 52 métodos diferentes de interrogatorio. Y cuando digo métodos, me refiero a formas creativas de hacer que una persona desee nunca haber nacido. El favorito de los interrogadores era algo que llamaban el trillado del centeno. Te golpeaban durante días, con interrogadores trabajando en turnos, concentrándose específicamente en las partes más sensibles de tu cuerpo. Pero eso era solo el calentamiento. La privación de sueño podía durar hasta 20 días sin dormir. Para que te hagas una idea, después de solo 3 días sin sueño, el cerebro humano empieza a tener alucinaciones. Después de una semana, pierdes la capacidad de distinguir entre lo real y lo imaginario. Después de 2 semanas, tu personalidad básicamente se desintegra. Pero la técnica que realmente les gustaba era la golondrina de Sukhanovka. Te ataban con una toalla larga que pasaban entre tus labios como si fueras un caballo. Luego te doblaban hacia atrás hasta que tu columna quedaba en una posición que el cuerpo humano no está diseñado para soportar. Los prisioneros quedaban en esa posición durante horas. El resultado, generales de 50 años llorando y llamando a sus madres. El general Sidyakin perdió la cordura y empezó a aullar como un perro en su celda. Muchos prisioneros eran enviados directamente a hospitales psiquiátricos después de sus interrogatorios. Lo más perturbador es que solo se conoce un caso documentado de alguien que resistió sin confesar. Mikhail Kedrov, un bolchevique de familia aristocrática, aguantó todo lo que le hicieron y nunca habló. Lo torturaron durante meses, no dijo nada. Finalmente lo ejecutaron de todas formas, pero al menos murió con su silencio intacto. Ahora, si crees que esto quedó en el pasado soviético, te tengo malas noticias. La técnica evolucionó. La prisión blanca, que te describí al principio, es la versión moderna. Se usa principalmente en Irán. Pero hay evidencia de que la CIA experimentó con variaciones en sus sitios negros después del 11 de septiembre. La lógica es simple pero devastadora. Tu cerebro necesita estímulos para funcionar. Necesita colores, sonidos, texturas, cambios. Cuando le quitas todo eso, se autodestruye. Amir Fakhravar, un activista iraní, pasó 8 meses en una celda blanca en la prisión de Evin. Cuando salió, no podía reconocer a su propia familia. Había perdido la capacidad de formar recuerdos nuevos. Su cerebro literalmente se había reiniciado. Pero espera, porque lo que viene a continuación hace que la prisión blanca parezca unas vacaciones en el Caribe. Y no exagero. La CIA, después del 11 de septiembre de 2001, decidió que necesitaba métodos más eficientes de interrogatorio. Y cuando la CIA dice eficientes, lo que realmente quiere decir es brutales, pero con documentación legal que nos cubra las espaldas. Contrataron a 2 psicólogos, James Mitchell y Bruce Jessen, que nunca habían interrogado a nadie en su vida.
y les pagaron $81 millones para diseñar un programa de tortura. Sí, leíste bien. $81 millones por tortura con credenciales académicas. Así nació el programa de técnicas de interrogatorio mejorado. Un nombre muy elegante para lo que básicamente era tortura con abogados presentes. La estrella del programa era el waterboarding, o ahogamiento simulado. Te atan a una tabla inclinada con la cabeza más abajo que los pies, te cubren la cara con un trapo, y luego te vierten agua sobre la boca y la nariz durante entre 20 y 40 segundos. La sensación es exactamente igual a ahogarte. Tu cuerpo entra en pánico total. Tus pulmones se llenan de líquido, cada instinto de supervivencia se activa al mismo tiempo, y cuando crees que estás a punto de morir, paran, te dejan respirar unos segundos, y luego lo hacen de nuevo. Khalid Sheikh Mohammed, el supuesto cerebro del 11 de septiembre, fue sometido a waterboarding 183 veces en un solo mes. 183 veces. Eso es aproximadamente 6 veces por día, todos los días, durante un mes. Pero el waterboarding era solo una herramienta en el arsenal. También estaban las posiciones de estrés, donde te obligaban a mantener posturas dolorosas durante horas. Los golpes de pared, donde te estrellaban contra muros especialmente diseñados para hacer ruido sin causar daño visible. Las cajas de confinamiento, espacios tan pequeños que no podías ni sentarte ni pararte. Y mi favorita personal, la exposición a insectos. Metían al prisionero en una caja y le decían que iban a soltar arañas venenosas. En realidad eran orugas inofensivas, pero cuando estás encerrado en la oscuridad total, tu imaginación hace el resto del trabajo. Lo más irónico es que varios estudios, incluyendo uno del propio Senado de Estados Unidos, concluyeron que estas técnicas no producían información confiable. Los prisioneros decían lo que fuera para que parara el dolor, ¿verdad o mentira? Abu Ghraib se convirtió en el símbolo de todo esto. Las fotos filtradas en 2004 mostraban prisioneros iraquíes desnudos, apilados en pirámides humanas, siendo atacados por perros, con soldados estadounidenses sonriendo y levantando el pulgar junto a ellos. Un prisionero, identificado solo como Mahli, sobrevivió para contar su historia. Lo desnudaron, lo apilaron con otros prisioneros, le pusieron una bolsa en la cabeza. 20 años después, todavía tiene marcas de mordidas en sus brazos que él mismo se hizo tratando de lidiar con el trauma. Su esposa lo dejó por la vergüenza. Sus hijos tuvieron que cambiar de escuela por el acoso. 11 soldados fueron condenados. Ningún oficial de alto rango fue procesado. La CIA destruyó las grabaciones de video de los interrogatorios. Y los psicólogos que diseñaron todo esto nunca pisaron una cárcel. Pero no te vayas todavía, porque lo que viene ahora es quizás lo más perturbador. Un lugar donde la tortura está básicamente legalizada con un asterisco. Ahora viajemos a un lugar donde la línea entre interrogatorio legal e ilegal básicamente no existe. El Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interior de Israel, opera bajo algo que llaman la doctrina de la bomba de tiempo. Si creen que tienes información sobre un ataque inminente, pueden usar lo que ellos llaman métodos excepcionales. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa la silla palestina. Una posición donde te obligan a agacharte sobre una silla con todo tu peso centrado en los muslos durante horas. El dolor es tan intenso que un interrogador estadounidense que la probó por curiosidad aguantó menos de un minuto. Significa el Shaba, donde te atan las manos y los pies a una silla en posiciones dolorosas durante días. Significa privación de sueño, exposición al frío extremo, encierro en celdas putrefactas y asfixiantes. Samer Arvid fue arrestado en 2019 sospechoso de participar en un ataque. 2 días después de su detención, estaba en cuidados intensivos con falla renal y 11 costillas rotas. Su abogado apenas lo reconoció cuando lo llevaron a la corte. Desde 2001 se han presentado más de 1,200 quejas contra el Shin Bet por tortura. ¿Cuántos agentes han sido procesados? 0, ni uno solo. Las investigaciones se cierran por falta de evidencia. Siempre. Sin excepción. Lo más escalofriante es que la silla palestina se exportó. Un interrogador estadounidense llamado Eric Fair confesó en sus memorias que soldados americanos en Abu Ghraib aprendieron a construirla durante entrenamientos conjuntos con Israel. La llaman la silla palestina, escribió, porque esos son los que se sientan en ella. Pero si crees que esto es malo, espera a escuchar lo que hacía la Gestapo. Porque resulta que muchas de estas técnicas no son nuevas. Solo cambiaron de nombre. Heinrich Müller, jefe de la policía secreta nazi, acuñó un término en 1937 que suena inquietantemente familiar. Verschärfte Vernehmung, interrogatorio intensificado. Suena igual que técnicas de interrogatorio mejorado, ¿verdad? No es coincidencia.
En el Klapperfeld, la prisión de la Gestapo en Frankfurt, los interrogatorios se dividían en 3 niveles. El primero era insultos, amenazas, bofetadas y patadas. El segundo era golpes con mangueras de goma, ahogamiento y colgamiento de cabeza. El tercero involucraba instrumentos de tortura y extorsión usando a familiares. Lise Lesèvre, una mujer de la resistencia francesa, fue interrogada durante 19 días. La torturaron en 9 de ellos. Primero la colgaron de esposas con púas por dentro mientras la golpeaban con barras de goma. Luego vino la bañera. La obligaron a desnudarse y meterse en una tina llena de agua helada. Le ataron las piernas a una barra y Klaus Barbie, el infame carnicero de Lyon, jalaba una cadena para hundirla bajo el agua. Durante la tortura de la bañera, testificó después, quise beber para ahogarme más rápido. En su última sesión, Barbie ordenó que se acostara sobre una silla, mientras él personalmente le golpeaba la espalda con una bola con púas. Le rompió una vértebra. 70 años después, Lesèvre seguía sufriendo las consecuencias. Lo que hizo únicos a los nazis no fue su creatividad, fue su sistematización. Documentos del juicio de Nuremberg muestran que los mismos métodos se aplicaban de manera idéntica en Francia, Bélgica, Holanda y Noruega. Era tortura industrializada. Y finalmente, llegamos al lugar donde el concepto de derechos humanos simplemente no aplica. Un lugar tan cerrado que la mayor parte de lo que sabemos viene de personas que arriesgaron sus vidas para escapar y contar lo que vivieron. Corea del Norte opera un sistema de campos de prisioneros que hace que los gulags soviéticos parezcan colonias de vacaciones. Se estima que entre 80.000 y 200.000 personas están encerradas en estos lugares en este momento. Mientras escuchas esto, mientras tomas tu café, mientras te preguntas qué vas a cenar, hay gente siendo torturada en campos que aparecen claramente en imágenes satelitales, rodeados de torres de vigilancia y cercas electrificadas. Los testimonios de desertores pintan un cuadro que parece salido de una novela distópica. Los prisioneros son obligados a sentarse perfectamente quietos en el piso durante días, de rodillas o con las piernas cruzadas, las manos en el regazo, la cabeza agachada, los ojos fijos en el suelo. Si te mueves, te golpean. Si levantas la vista, te golpean. Si te quedas dormido, te golpean. Un sobreviviente describió su experiencia con el ahogamiento norcoreano. Me acostaron boca arriba, dijo. Me pusieron una tabla sobre el estómago y empezaron a verter agua en mi cara. Cuando perdí la conciencia, sentí a los interrogadores saltando sobre la tabla para forzar el agua. Fuera de mi cuerpo. Empecé a vomitar dolorosamente y sin control. Lo que hace único al sistema norcoreano es el principio de responsabilidad familiar. Si te atrapan criticando al régimen, no solo tú vas a prisión, tu esposa, tus hijos, tus padres, hasta tus abuelos pueden terminar en un campo de trabajo. Kang Cheol-hwan fue enviado a un campo cuando era niño porque su abuelo fue acusado de ser espía. Pasó 10 años ahí. Vio prisioneros ejecutados por intentar escapar. Vio niños morir de hambre. Vio cosas que prefiere no describir. Se estima que cada año, entre 1.500 y 2.000 prisioneros, la mayoría niños, mueren deliberadamente de hambre y trabajo excesivo en uno solo de estos campos. Niños, por crímenes que no cometieron. Thomas Borgenthal, un ex juez de la Corte Penal Internacional que sobrevivió a Auschwitz cuando era niño, dijo algo que debería helarte la sangre. Las condiciones en los campos norcoreanos son tan terribles, o incluso peores, que las que vi en mi juventud en los campos nazis. Un sobreviviente de Auschwitz diciendo que hay algo peor. Piensa en eso. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que los seres humanos somos increíblemente creativos cuando se trata de hacer sufrir a otros. Que las agencias de inteligencia más sofisticadas del mundo han invertido décadas y miles de millones en perfeccionar el arte de destruir mentes. Y que estas prácticas continúan en este momento, en algún lugar del mundo. La próxima vez que veas una película de espías donde el protagonista resiste la tortura con una sonrisa, recuerda esto. La realidad es mucho, mucho peor. Y la mayoría de las personas, sin importar qué tan fuertes crean ser, eventualmente hablan. La pregunta no es si puedes resistir. La pregunta es ¿cuánto tiempo? Y hablando de infiltrarse en organizaciones peligrosas y arriesgar todo por información, en el siguiente video vamos a explorar algo todavía más intenso. Imagina ser un agente de la CIA encubierto dentro de un cartel mexicano. Cada día podrían descubrirte. Cada llamada podría ser la última. Cada persona que conoces podría ser quien te delate.